Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Oye, la tenemos acá en el estudio y por supuesto que siempre es bueno partir la semana sabiendo cómo se va a venir la contingencia política. Quedan pocas semanas, efectivamente. Estos días vamos a llegar ya a la primera parte o a los primeros 15 días de enero y de ahí ya nos vamos por un tubo, sobre todo porque en febrero hay receso legislativo y hay hartas cosas que preparar antes del 11 de marzo cuando va a ser el cambio de mando, va a asumir la nueva administración de José Antonio Kast, y para conversar de eso, de los proyectos de la semana distrital, está la diputada por Biobío, Flor Weiss, una amiga de la casa también, porque siempre nos está contando ahí todas las novedades y apoyándonos con los temas políticos. ¿Cómo está, diputada? Hola, gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Muy buenos días. Acá estamos antes de partir ya para Valparaíso. Así que muy contenta de estar acá conversando con usted. No, a usted por darnos tiempo, porque sabemos que siempre son agendas, sobre todo en estas semanas que quedan de enero, que se van a venir bien vertiginosas. Hay hartos proyectos que se están discutiendo y me imagino que hay algunas cosas que quizás no se va a alcanzar. ¿Cómo ve el panorama? Sobre todo porque de verdad es como harto tiempo, o sea, muchas cosas en muy poco tiempo. Así es, muchas cosas en poco tiempo y con mucha urgencia que está dando el gobierno a temas que habían esperado todo el periodo, desde que estamos pidiendo urgencia legislativa en temas tan relevantes y que era necesario abordar, y que ahora simplemente, a mi juicio, lo están haciendo para querer salir por la puerta ancha, diciendo que cumplieron con lo que eran necesidades del punto de vista social, sobre todo lo que tiene que ver con mejorar las condiciones laborales, en el sentido de poder generar primero puestos de trabajo, que eso es todo lo que es el desarrollo económico del país, que hemos visto que no ha podido sortear de buena forma, con un escaso 2%, si es que son las proyecciones de crecimiento, que hubo en algún momento un estancamiento y un aumento de la informalidad, sobre todo hay un 30% prácticamente, y con una tasa de natalidad, y lo asocio a lo que es Sala Cuna Universal, porque vemos hoy día una problemática en lo que es el empleo femenino, la tasa y que tiene que ver, y la tasa de natalidad, por otro lado, que nos hace ser un país que vamos muy enlazado. Claro, está directamente enlazado. Entonces, ¿cómo se mejoran las condiciones para que las mujeres puedan trabajar? Hoy día el desempleo afecta principalmente a las mujeres. En nuestra región vimos que llegó a un 10,5%, nunca lo habíamos tenido tan alto. Y sobre todo es porque, a mi juicio, hay una todavía estructuralmente brechas, temas salariales, en fin, pero sobre todo la compatibilidad de familia, de criar hijos o quien sea, o criar cuando se trata de cuidadores como los padres, los abuelos, en fin, y que todavía los tienen que llevar las mujeres. Entonces, bueno, pero cuando ya llevamos derechamente a lo que es niños, bebés, obviamente tenemos una dificultad las mujeres para poder acceder al mundo del trabajo y poder tener una tranquilidad o seguridad en cómo se cuidan a los hijos, y por eso que hay una crisis de natalidad. Y en eso, claro, nosotros pedíamos desde siempre, este es un proyecto que viene del presidente Piñera, han habido varias iniciativas en ese sentido, digamos, con indicaciones, en fin, pero ahora se instala a fines, ya imagínense, el último mes prácticamente. En las últimas semanas prácticamente. O sea, y con una dificultad financiera que sabemos cómo se va a entregar este gobierno en términos de los recursos que ello implica, porque eso significa un trabajo mucho mayor de acuerdos prelegislativos, un trabajo prelegislativo muy, muy importante, que no ha habido. Entonces, es para cumplir. Ese es uno de ellos, y tenemos otros como Defensoría de las Víctimas, que se hace, a mi juicio, más bien para el titular, porque en el fondo son proyectos que los hacen titulares, como muy un cascarón, que en el fondo no resuelve el problema ni compensa cuando se trata de las víctimas, ni de reparación ni indemnizaciones, que son lo que la gente está esperando, más allá de que se recobre la seguridad y la tranquilidad, que también vamos a terminar el gobierno con un estado de excepción. Diputada, y de los proyectos que sí le interesaba a su sector, digamos, o que sí eran iniciativa, para decirlo de mejor manera, ¿cuál sí se podría alcanzar en esta colita que queda ya prácticamente? Sí, que esto legislativamente poquito. es la colita del 2025. Sí. No, mire, la colita es con legislar de manera apurada, contra el tiempo, entendiendo que hay temas que a veces sí hay que hacerlo así, pero no es la forma para lo que, como digo, trabajamos durante tanto tiempo, estuvimos pidiendo. Nosotros podemos, lo que sí tenemos un avance que fue en materia legislativa en términos de seguridad, y eso es lo que se pudo lograr durante este gobierno con ese fast track que se hizo, donde hubo un trabajo de parte del senador Coloma en su tiempo como presidente del Congreso, del Senado, entre otros,
pero esto es como lo fundamental, diría yo, eso dado la importancia y la relevancia de lo que de lo que es la crisis de seguridad. Economía y seguridad son los temas principales y eso lo tiene muy claro el presidente electo, y en eso sí logramos con una presión, con un trabajo, un acuerdo, una capacidad para llegar a acuerdos también desde el Senado en su momento, insisto en ello, en el rol que jugó el senador Coloma, para avanzar en leyes que no estaban y que la izquierda y quien gobierna y que incluso votaron en contra, todo lo que era en el área de proteger los derechos de las personas, el derecho a la tranquilidad, el derecho a la propiedad, que todavía no podemos decir que con eso esté resuelto el problema, porque todavía, insisto, seguimos con un estado de excepción acá en la macrozona sur, y eso me refiero a la ley Nain Retamal, protección a los carabineros cuando cumplen su rol, la ley de usurpaciones, que poder tener un periodo de fragancia mucho mayor, eso no significa que se hayan acabado, pero sí hubo un cambio, la ley de robo de madera, todos sabemos que el robo de madera está también ahí, debajo de eso, financiamiento para otro tipo de actividades también, lo que es derechamente terrorismo, narcotráfico, temas que eran el mejoramiento de la ley de antiterrorista, que precisamente no se invocaba nunca y todavía se sigue invocando poco, pero sí, porque no era funcional, decía el gobierno. Entonces, solo para cerrar, nos enfocaron a lo que eran los problemas de la gente, que ese era el principal asociado y que va directamente relacionado con la economía, sobre todo en nuestra zona, cuando no se puede trabajar, hacer tareas sea de madereo, de forestal, agrícola, las cosechas, sabemos todos estos planes que se tuvieron que crear, cosecha segura, en fin, para poder trabajar. Bueno, y se dedicaron a refundar Chile, a intentar una y otra vez en su mamarracho constitucional que fracasó, quisieron imponer desde el gobierno entonces se dedicaron a un tema más bien ideológico y que no dio resultado, lo vimos ahora con las elecciones también, que la gente se cansó y se aburrió de eso, porque quieren soluciones a lo que son los problemas más gravitantes que tenemos en Chile, que siguen estando. Diputada, y relacionado con seguridad, ¿qué le pareció la iniciativa para que los carabineros puedan portar armas en todo horario, digamos, fuera de su horario laboral, por así decirlo, cuando están de franco? Ese es uno de los proyectos, también tal de que sanciona los daños en la infraestructura penitenciaria, por ejemplo, que es otro de los que vamos a ver durante esta semana. Me parece bien, me parece muy bien. Y ahí empezó una discusión porque se le está entregando esa facultad no a personas, porque la izquierda, que es lo que dice, que se van a entregar las armas para usar indiscriminadamente, en fin. Pero hoy día lo que nosotros queremos, y lo hemos dicho siempre, porque todo lo que es ley de control de armas, bueno, la izquierda inmediatamente lo hace con esto de que se quiere oprimir, reprimir, en fin, inmediatamente los derechos fundamentales que se quieren vulnerar, cuando lo único que queremos es nosotros proteger los derechos fundamentales de las personas a vivir y trabajar en paz y recuperar la tranquilidad, como digo, y se le está entregando esa facultad a personas que tienen conocimiento, que tienen capacidad, que tienen una formación para usar armas. No es cualquier persona que se le va a entregar, y además, bueno, ahí se generó un tema también con la cantidad de armas, porque tenía recursos, se quiso hacer que era inadmisible, porque era, digamos, no tenía la facultad para presentar a la Cámara, porque tiene recursos, el hecho que son 40.000, cierto, más o menos los carabineros, los que podrían usarla, y son 20.000 las que hay, en fin, pero eso se logró ya en la comisión mixta corregir, en el sentido que se establece un reglamento para utilizarlo, y por lo tanto en ese reglamento se va a tener que, para que se aplique esto, tiene que resolverse, o sea, tiene que estar el reglamento primero, porque ahí se van a establecer entonces las condiciones bajo las cuales podrían eventualmente usar las armas propias o armas privadas. Ese es el punto. Entonces, pero eso va a quedar, bueno, las 20.000 que están ya sí, sí o sí. Pero claro, si ahí tienen que ponerse condiciones y estándares de qué tipo de arma, como que se tiene que establecer un reglamento, efectivamente. Pero a mí me parece que hoy día en las condiciones que vivimos en el país es un buen proyecto de ley, es un proyecto de ley que ya hemos visto cuando los carabineros, PDI, gendarmes en su vida, digamos, sus horas libres han tenido, que fue lo que ocurrió con el sargento, no me acuerdo si era sargento que murió, un carabinero, sí, cuando fue después de una iglesia, venía saliendo un culto, ¿cierto? Iba a proteger a una víctima de un atraco, un asalto. Bueno, es lo que hoy día queremos, que queden facultados para eso sin tener que estar después pasando por tribunal y acreditando ese uso. Nosotros creemos que hoy día, en la situación que vive el país, es un proyecto que es necesario y que le va a dar tranquilidad a los ciudadanos. Y hubo un debate, como hay que hacerlo en la Cámara, pero finalmente es un proyecto que tuvo una votación favorable. Estamos conversando con la diputada por Biobío, Flor Báez, analizando, se vienen intensas semanas, 3
si las ponemos en número 3 semanas completas quedan y hay que abordar varios temas. ¿Qué se va a alcanzar finalmente? Porque está, por ejemplo, lo que usted mencionaba, esta ley, la Sala Cuna Universal, está la ley de reajuste al sector público, que también ha sido, ya decía hoy día Diario El Sur, dice que por lo menos los diputados de la zona van a rechazar la norma de amarre a funcionarios públicos. ¿Qué se va a alcanzar a ver en todo esto? ¿Qué cree usted? Bueno, nosotros tenemos una tabla que vienen muchos proyectos que están, hoy día se ve en la comisión mixta que viene del Senado del Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, que También. viene ya en trámite desde hace bastante tiempo, que fue un tema que se instaló el sistema de cuidados, que a mi juicio, que han habido muchas modificaciones, es necesario. Hablábamos antes de digamos, del crianza, cuidado de los hijos, pero esto es mucho más amplio. Y el Sistema Nacional de Cuidados hoy día, sobre todo un país que va envejeciendo, no hay ninguna duda que tiene que tener un foco importante en ello, en lo que son las políticas sociales. Y sí, va a aprobarse porque hemos ido dándole a favor, pero sí ha habido que corregir muchas cosas, sobre todo en lo financiero, porque lo que piden las personas que cuidan es que se le aumente el monto del estipendio y que se establezca un monto. Si aquí, más allá de generar una articulación y una coordinación entre los servicios del Estado para atender a personas que son las cuidadas, que son con dificultades físicas o psíquicas, todo lo que es dentro del aspecto autista, sabemos todo los dramas que viven muchas familias, bueno, eso incluso debiese estar de por sí sin que haya una ley, deberían cruzarse y coordinarse los sistemas, o el sistema de salud tiene que ir a abordar esas necesidades sin que estuviese esta ley, pero bueno, que bueno que esté, porque digamos que al estar como ley ya se instala y se establece y se valida esta realidad, pero en términos económicos no cambia mucho la vida de las personas, claro, que son las que tienen que sacrificar todo lo que es el trabajo. Muchas veces el mercado laboral simplemente no pueden entrar porque tienen que cuidar, y eso ahí es donde el Estado tiene que compensar. ¿Esa usted diría, esa ley va a avanzar? Esa es una ley que hoy día en lo que es declaratoria de principios es una ley en donde hay incluso unanimidad, diría yo, porque efectivamente es muy transversal, es un tema social potente, pero nos falta avanzar en términos de recursos. Y como el país no tiene todavía la cantidad, el desarrollo económico, el crecimiento que se requiere, hay una expectativa que es mayor de lo que se va a lograr. O sea, hoy día sí se reconoce, eso es bueno para el país, que se requiere un sistema nacional de cuidado, pero hoy día, insisto, todavía está en todo lo que significa en dar prioridad y en coordinar los servicios del Estado en las atenciones que correspondan, sea en salud, en vivienda, tener un acceso preferencial, pero falta aún lo que es el recurso económico. Pero qué bueno, diputada, que sea clara en eso, en decir, vamos a avanzar, se va a avanzar. ¿Hay voluntad? Hay voluntad, sí, hay voluntad unánime, porque efectivamente es un tema que puede se va a convertir en algún momento en un pilar de nuestra sociedad, el tema de los cuidados, pero efectivamente faltan recursos, falta que en el fondo el país crezca más, se generen más dineros para poder hacer eso. De todas maneras, es una necesidad, y países desarrollados esto ya se instala como políticas públicas importantes, pero aquí, insisto, falta todavía avanzar en términos de asignarle mayor cantidad de recursos, y para eso, claro, los recursos del Estado todavía no están en las condiciones como para poder cubrir esa necesidad desde el punto de vista económico. Yo hablo, y mi intervención en la Cámara han sido siempre en eso, en relación a todo lo que todavía falta como carencia para lo económico. Entonces, claro, pero se pasa ahora a fin de año y si se va a aprobar, nosotros felicitamos, insisto, que hay una transversalidad en esto, pero también hay que ser claro en que las expectativas, porque lo he hablado con las dirigentes de las cuidadoras, de mi distrito particularmente, y tienen la misma mirada, o sea, que bien, pero todavía nos falta mucho, o sea, quedamos prácticamente iguales en términos económicos del recurso que ingresa al hogar de la persona que sacrifica su vida, ¿cierto? Porque el Estado no cuida a esa otra persona, porque claro, si hubiesen recintos especiales, uno dice ya, recintos, pero que aquí también está una afectividad y intentar seguir con un ámbito de familia. Bueno, para eso, con el ámbito familiar, y que sea la persona cuidada, teniendo sus facultades mentales, digamos, normales, más allá de lo físico, o si no es así, si es un tema también mental, bueno, que se mantenga un ámbito familiar, bueno, ahí es donde tiene que entrar el Estado, y todavía hay una deficiencia en eso. Pongo el punto en ese proyecto, está Sala Cuna Universal, lo mismo, necesitamos, pero ¿cuántas salas cunas más hay que construir? ¿Cuántos recursos hay que instalar, hay que destinar a ello? Entonces entramos en el ámbito Sala Cuna Universal, algunos dicen mejor postnatal de un año o de meses, extenderlo, que podría también eso evaluarse,
pero ocurre que no es solo un año cuando está la dificultad, digamos, para criar o cuidar a un niño. No. O sea, viene y después de eso, ¿qué pasa al año un mes, al año un día? El niño no se enferma después No de se va a no enfermar se- igual al año se- 1, al y a año los un dos- día. A los 2 y a los 3, porque decimos a la cuna, pero es todo el sistema de jardín infantil, en el fondo, que también proyectos que nosotros lo insistimos harto, lo planteamos durante 3 años, desde que entramos al gobierno, porque venía un proyecto del presidente Piñera, este proyecto viene del presidente Piñera, lo estuvimos pidiendo siempre al gobierno y no tomaron en cuenta, la verdad es que lo tiraban para el lado. Y ahora, último día, ya lo instalan, entonces claramente no creemos que sea por convicción, creemos que solo ¿Ese podría quedar fuera? de acuerdo a lo que significan los recursos económicos involucrados. O sea, no veo por dónde pudiese tener un informe favorable financiero. Entonces, ahora, si se establecen proporciones, en cómo se avanza en rangos en base a qué, en Algo base a escalonado, una condición, digamos. claro, una condición socioeconómica, en base a qué ya empezamos una discriminación que no es la que nosotros creemos, por eso que es salacuna universal, es un derecho universal para las mujeres que hoy día sabemos que solo están en los lugares donde tienen más de 20. Es que, ¿le puedo decir algo? Y ahí se nota, diputada, y bueno, y usted habla con mucho conocimiento porque obviamente yo me imagino, Alfonso, aquí también somos papás, sabemos que en el fondo hoy día está muy bien que existan las salacunas y todo, pero las guaguas se enferman, los niños se enferman un montón, sobre todo en el invierno. Y claro, la licencia que acompaña a la mamá, en este caso es también hasta 1 o 2 años, creo, con la posibilidad de que ella también tome la licencia, 1 año creo que, para que ella también cuando se enferma la guagua. Pero después es difícil cuando uno no tiene una red de apoyo robusta, que finalmente también recae en madres, tías, abuelas. La salacuna tampoco recibe una guagua enferma. Entonces, ahí se nota que quizás la gente que legisla quizás no ha vivido nunca esa realidad de saber, ¿qué hago con esta guaguita que está enferma, que no me la van a llevar a la salacuna por más que hayan 20.000 salacunas? Sí, eso es así. Ojo que todavía ni siquiera hemos empezado a pensar en conversar acerca de un postnatal obligatorio para varones y mujeres. Claro, que en países entonces, desarrollados está ocurriendo y que dicen que la única forma es equiparar la cancha en el fondo. Pero mira, yo creo que esos son temas que son súper importantes y yo soy la Comisión de Mujer y Equidad de Género, que es una comisión que tiene una mayoría de izquierda y frente amplista, y teníamos diferencias pero muy significativas en temas ideológicos. Por eso, si vemos como global este gobierno, que se dedicó a levantar sus consignas, a llegar como un gobierno feminista que, insisto, está con una ministra que quiso dar la continuidad del Partido Comunista, ministra mujer, que termina con una tasa de desempleo mayor de las que habíamos visto jamás, y en esta región particularmente, y sobre todo en mujeres. Entonces, ¿cuál es al final lo que uno saca? Y ahí están los resultados de la elección también, de los resultados de la elección presidencial. Se evaluó también el gobierno, si eso es un hecho, porque además la ministra que quiso ser presidenta era la continuidad del gobierno. Entonces, ¿qué instalaron las consignas ideológicas respecto a lo que es el feminismo? Pero no a trabajar por la igualdad real de las mujeres en cómo entramos al mercado del trabajo, al mercado laboral. Entonces, ¿por qué? Porque hoy día todavía falta, y todo lo que estamos hablando de la salacuna, de que no se entiende que el postnatal, que la sociedad en general, claro, es verdad que está la contradicción entre igualdad de las mujeres, igualdad de derechos, tener los mismos accesos, pero tenemos una diferencia fundamental, que es la diferencia biológica que a nosotros nos permite ser madres, o de madre no biológica, pero tener una familia donde se cría un niño, una persona. Y después le toca a quién seguir la carga de la abuela, de la tía, del hermano, del nieto. Bueno, siempre es una mujer. Y esa mujer tiene que sacrificar su vida, el acceso al mundo del trabajo. Y para eso el Estado en su conjunto, y si un gobierno feminista que estaba trabajando y pensando en las mujeres debiese haberle dado una prioridad a eso, bueno, tiene que facilitarle las cosas. El Estado tiene que ir en subsidio cuando no puede la persona o esa familia por sí sola, para que realmente esa mujer pueda entonces estar en las mismas condiciones. Si no, ¿qué hacen? Simplemente no tienen niños. Por eso volví a lo principal, que la tasa de natalidad nosotros tendríamos que llegar a superar la mayoría de edad. Hay una cifra que es bien elocuente, porque deberíamos transformarnos en un país ya de gente adulta mayor en el 2050, y así como vamos a llegar al 2030 en esa cifra, que es una cifra, un indicador que está establecido. Entonces,
claro, algo está ocurriendo, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Y yo que defiendo a la familia y que defiendo la maternidad, bueno, la gente se sacrifica cuando se trata de niños, pero estamos en el otro ámbito más amplio todavía del cuidado. Entonces, cuidamos siempre, cuidamos a los niños primero, después se cuida a las mamás. En mi etapa, en mi edad, que yo tengo nietos ya, veo todo lo que tú señalabas, Ángela, de cómo es la dificultad para ir a la cuna, porque se enferman y las a la cuna se contagian. Entonces, no es solo un año, es mucho más amplio, y ahí es donde tiene que entrar esta cobertura del Estado, y después seguimos cuidando a las mamás o a los papás, o como digo, al hermano que el resto no se quiso hacer cargo. Así es. Incluso hasta la vecina. Hay casos de personas de una sensibilidad social, y sobre todo en los lugares más vulnerables, que una generosidad tremenda. Donde hay una vecina que se hace tremenda, cargo, cuando la vecina se hace cargo, la vecina le ve al niño mientras que van a trabajar, y así llegamos a cosas tan trágicas y dramáticas como son las cuidadoras clandestinas, como ha ocurrido, que se han caído de los edificios de altura porque personas o sistemas que no tienen el resguardo para cuidar a esos niños, con personas extranjeras ilegales cuidando, que simplemente bajaron a hacer algo al edificio. Sí. Lo hemos visto. Bueno, ese es un tema, desde los temas que a mi juicio eso debieran haber sido prioridad, pero insisto, ya de una crítica política que la he hecho siempre, se dedicaron a otros temas, a refundar Chile, a hacer seguir con sus consignas, no a hacer un gobierno de eficiencia, un gobierno que utilizara bien los recursos, y no, por ejemplo, estarle pagando a los delincuentes el estallido delincuencial, pensiones de por vida, en vez de haber destinado a este tipo de situaciones o de casos sociales donde sí se requiere un apoyo mucho mayor desde el Estado. Y por supuesto abandonaron lo que era la tranquilidad y la seguridad con una inmigración que la hicieron que entrara de manera desbordada, entraron las bandas de crimen organizado, y todo esto en estas consignas de la igualdad, de la no vulneración de los derechos fundamentales, con el Instituto de Derechos Humanos por delante en todo, y no se dedicaron a proteger a los chilenos que necesitamos, todavía seguimos necesitando. Si esto no ha cambiado ni ha bajado, si bien ha bajado las tasas, cuando yo hablé ley de robo madera, usurpaciones, ley de retamal, ley de antiterrorista, bueno, pero todavía los juicios que tenemos y las sanciones que han habido en todos los crímenes, como los de los carabineros, que se postergó, nuevamente hoy día inicia el juicio, el Molino Grolmus, donde llevamos años en que no hay tampoco juicios que se prolongan, y seguimos viendo que los atentados y los ataques siguen ocurriendo, las quemas de maquinaria. Hay más de 4.100 y algo atentados a lo que es faenas productivas en la macrozona sur. Entonces eso te quita la libertad de trabajo, y nos transformamos en un país que vivimos angustiados y con miedo. Estamos conversando en el estudio con la diputada Flor Baize acerca de distintos temas, cómo está cerrando este año legislativo, las semanas que le quedan. Bueno, y pensemos también en proyectarnos un poquito. ¿Está optimista? ¿Cuáles son las expectativas con el nuevo gobierno? No nos vamos a dar ni cuenta, vamos a estar en el 11 de marzo, así que hay que hacerse alguna idea. Cuéntenos si tiene ya, alguna papita del gabinete, pues, diputada. Y eso ha sido lo que... pero antes quiero lo del tema del reajuste, que es esta famosa ley de amarre, y nosotros lo hemos dicho incansablemente. La van a rechazar. Vamos a rechazar, son 120 y tenemos que ingresó ahora con más indicaciones, digamos, está para votación del miércoles. Así que tenemos que abocarnos a estudiar muy bien estos días, y no lo que es los amarres, y que el gobierno se defiende, dice que no son amarres, que solo decir que tiene que haber fundamento, pero no le damos la suerte entre gitanos, y sabemos que todo eso es para facilitar y impedir la modificación o los cambios de lo que es necesario cuando se trata de entrar a un gobierno. Los que entraron saben que si entraron por condiciones políticas, tienen que entender que cuando el gobierno se fue, y se fue con un 60% casi que logró el nuevo gobierno, simplemente dignamente tienen que irse para la casa, más allá de derechos laborales que tienen que respetarse cuando se trata de gente que ha estado más tiempo, que se han ido también conquistando esos derechos, y que eso no tendrían por qué ahora modificarse. Lo que están haciendo ellos entre gallo y medianoche, sin un trabajo legislativo previo, porque por lo que se ve no estarían los votos, por lo que se ve, hay que esperar eso hasta el último minuto, porque el gobierno, como lo dijo el ministro Grau, dijo vamos a hacer todo, si nos va bien, nos va bien, si nos va mal, nos va mal. O sea, todo lo que sea dejar instalado la mayor cantidad de activistas y de personas que empiecen desde dentro a querer horadar también lo que va a ser el futuro gobierno que esperamos sea el que cambie lo que es fundamental, que es la seguridad y que es la economía, el desarrollo económico, el crecimiento. La gente quiere que haya un buen uso de los recursos públicos, que haya una administración responsable de los recursos públicos, y hay carencias porque hay
pocos recursos públicos y tienen que administrarse de buena forma. Y el presidente electo está buscando las mejores personas. Ha habido Eso mucha me gustó, eso me especulación, interesó. A ver, hay mucha polémica, especulación. Yo tengo que decir ¿Conoce que alguna buena, nosotros excelente persona? yo no tengo, hay muchas excelentes personas. Todos los nombres que se ven, me parece que son... Oye, y, pero esto se hace- localmente sabe de algo, ¿no? Localmente me van a pedir nombres, pero no voy a dar ninguno. Eso no lo voy a dar aquí porque eso todos sabemos que el que se da, el que se quema. Entonces, no. Queme el que quiera, eso pues. Lo hace no, ¿para qué? No Casi quiero un ganarme. mufazo, casi un No. mufazo. Sí. Oiga, pero el ¿y presidente sabe en quién puede ser delegado, por ejemplo? ¿Le gusta? Nosotros no, aquí el presidente lo que ha dicho y lo que se trabajan trabajando a nivel de partido, nosotros tenemos, y está en el caso nuestro de la UDI, está Juan Antonio Coloma y Javier Macaya, que son los que hacen las conversaciones con los otros partidos para llegar a los acuerdos, los equilibrios. Todos tenemos planteamientos, digamos, nos han pedido que demos ideas, sugerencias como partido, y ojalá estemos de acuerdo, y también uno hace su planteamiento, y nosotros creemos que en esta región, la región del Biobío, sí, como criterio, a mí me parece, lo han dicho también otros colegas diputados, que sí tendría que haber, o esperamos, que haya, entendiendo que el presidente es el que tiene la facultad y lo que siempre se dice, pero y que así es, obviamente así es, pero que haya un equilibrio también entre, sabemos, son varios partidos que están hoy día, que apoyaron a José Antonio Kast, pero esperaríamos que haya un equilibrio y una proporcionalidad en lo que es la representación parlamentaria en la región hoy día para tener los cargos de representación del gobierno también, más allá de que todos tienen que tener su Traducción, su tan espacio. intensas las negociaciones. No, pero es que aparte que puede siempre tiene que pasar, estar, sí, estamos- diputada, también que... Estamos a, ¿cuánto? Sí, puede- ¿Una El semana? 20 Una semana. se van a, bueno, Sí. el 20 se van a dar, ya era el 15, quedó el 20, se van a... Yo creo que el 20 alcanza, ¿sí? El 20, o sea, ya dieron fecha y el 20 tiene Ahora, que ser, porque lo bueno, perdón, para cerrar, es que se Sí. nombren luego para que Sí. empiecen a trabajar ya, para llegar no a improvisar como lo hizo este gobierno, el actual, sino que llegar a tomarse el saco, el overol, el el overol. overol, y empezar de inmediato sin apresto, sin nada de eso, sino que inmediatamente a tomar la posta para hacer la pega, que va a ser difícil reconstruir lo que en este caso se dañó con este gobierno, como el empleo y la seguridad. Ahora es probable, puede ser que ocurra también, que algo que le ocurrió a la administración de Gabriel Boric, que ellos al principio también quisieron circunscribir su gente más cercana, su gabinete, a partidos que desde un comienzo estuvieron, me refiero al Frente Amplio, y necesariamente después tuvieron que recurrir a gente con más experiencia, y con esto, claro, hoy día republicanos tienen nombres que han pasado, porque en el fondo el presidente, ¿para qué va a mandar con cosas? Él tiene ADN UDI, no, por más que hoy día se vista con ropa republicana, hoy día su mayor asesor era un ex UDI también, y es probable que en algún momento del gobierno veamos que tenga que recurrir a los partidos más históricos de derecha. Bueno, el socialismo democrático, yo escuché una entrevista a José Antonio Gómez y fue muy, muy significativa de lo que él por lo menos, muy crítico de haber entrado a salvar al gobierno en el segundo tiempo, que primero quisieron hacer todo ello, insisto, en esta refundación, levantar consignas, dedicarse a los puros discursos, querían el gran precio justo, mire cómo le quedó, mire lo que pasó con los famosos casos convenios, esta superioridad moral que tenían, que no dieron el ancho para nada, entraron al salvataje y significó que se fueron apoyando y miren lo que ocurrió con la candidatura presidencial, si finalmente ni estaban, muy poco hacían muchos de ellos porque vieron que hay una diferencia grande entre lo que era el Frente Amplio, comunismo y la social o la exconcertación, Claro. en el fondo, pero entraron al salvataje y nosotros esperamos que en el caso nuestro con una coalición, se construye una coalición que sea potente, amplia, más allá de las diferencias de los partidos también. Pero o sea, entender ojalá que- no tengan que entrar al salvataje, pero que a lo que veces no- nombres con más experiencia, porque... Que por eso que digo que desde el comienzo se tienen que sumar los nombres Sí. que tengan precisamente experiencia, trayectoria, y entendiendo que la mayoría, o sea, hoy día republicano surge con gente que era de la UDI, o Claro. la mayoría de los nombres que todos sabemos son todos ex diputados, senadores UDI, gente que fue parte de todo lo que son los institutos de investigación, en fin, y que se conocen de muchos años, de mucho tiempo, y que como siempre lo decíamos, yo al menos siempre consideré que nosotros teníamos que
las que no dieron las que fueron por diferentes razones, no se acogieron dentro de la UDI, por quienes fundaron, y se crea, pero la figura Jaime Guzmán, que en algún minuto incluso se la quisieron, o no se la quisieron, sino que era como el que, el que mencionaban en cada momento, ¿cierto? El republicano. Bueno, pero eso, qué bueno que sea un elemento de unión, y que hoy día se parta con un gobierno, y por eso José Antonio Kast tiene que, y con la OPE, la oficina presidencial, y con las personas que están trabajando de cada uno de los partidos, tengan la mejor visión para designar a las personas que tengan, como digo, una trayectoria probada, experiencia, capacidad. Todos los que están, los nombres que circulan en cuanto a ministros, son personas que han tenido un trabajo, que muchos de ellos trabajaron en el gobierno del presidente Piñera, y a lo mejor no en una primera línea, pero sí con un trabajo de segunda línea o de asesoría, que fue un gobierno que hoy día, bueno, tuvo grandes logros, como en la PGU, por ejemplo, que eso fue el gran parte con el gobierno anterior del ingreso ético, no me recuerdo el nombre, como el Pilar Solidario, o sea, programa, pero que después la PGU es lo que dio un vuelco y un cambio muy significativo a lo que es las políticas sociales en Chile, y que todas esas cosas positivas se tomen y se puedan incorporar a este gobierno, nos parece que es lo que corresponde hacer. Hay mucha gente buena, disponible, y que no empecemos a tener una pugna entre qué partido se luce más, se luce menos, sino que buscar las mejores personas, porque aquí hay que pensar en el bien de Chile. Eso es la prioridad. Nosotros vamos a colaborar con el gobierno absolutamente, pero claro, también tenemos que tener una postura crítica, en algún momento la vamos a tener, somos un partido distinto, pero que compartimos muchas cosas en común, y vamos a tener incondicionalidad cuando se trate de avanzar en el futuro de Chile, en trabajar por los temas que a los chilenos y chilenas les importan, más allá de temas políticos que pueden haber diferencias, pero que vamos a también, es necesario, y eso lo hemos hablado, nosotros tenemos consejo del partido esta semana, también de cuál es la participación nuestra, que el presidente del partido lo dijo, vamos a colaborar en todo lo que sea para que al gobierno le vaya bien, para trabajar y pensar en Chile, que es la prioridad, pero obviamente también tenemos que entregar nuestras posturas, nuestras opiniones, y no con un entreguismo, digamos, que vaya sin ninguna condición, no condición en el sentido de condicionar, sino que también haciendo ver nuestra postura, nuestras opiniones de lo que pueda afectar no solo en el corto plazo una decisión, sino que en el mediano y en el largo plazo, porque las políticas públicas hay que establecerlas pensando en los efectos que se tienen en largo plazo. Ahora sí, lo que tenemos claro que los 100 días son los primeros, muy fundamental, y por eso que todo este trabajo de tener los ministros es muy positivo y necesario que estén lo antes posible, en mi juicio, para que precisamente el diseño de esos primeros 100 días sea lo que responda a las expectativas de los ciudadanos, de los chilenos y chilenos, que estamos asfixiados con este gobierno que lo hizo, a mi juicio, de manera mala forma respondió. ¿Pero por qué lo hizo así? Porque se olvidó de los problemas reales de la gente y de las prioridades de la gente, y solo se abocó a consignas y a ideologías, instalarlas en todo. Y bueno, ahora aquí están los resultados, y así fueron los resultados electorales. La diputada Flor Báez conversando pero largo y tendido con nosotros acá en Mesa de Noticias, iniciando ya la segunda semana de enero, semana que es intensa desde lo legislativo, y así se van a venir las próximas. Diputada, muchas gracias por venir. Sabemos que su agenda siempre es bien acotada, pero el que venga al estudio a conversar con nosotros es muy valioso para nosotros y nuestros auditores. Yo les agradezco mucho también esta conversación, y bueno, ya una vez después del 20 podemos conversar a ver cómo nos va en la región, después del 20. ¿Cuántos de sus números frecuentes están ahí? Claro, y que haya pero lo importante aquí, como digo, eso, el resultado que sea positivo para Chile, y que tengamos sobre todo esos primeros 100 días en materia de seguridad. Ustedes saben, yo de la macrozona sur o la provincia de Arauco, Biobío, es un tema muy, muy relevante. Entonces estamos muy atentos ahí a representar a los ciudadanos. Que si la llaman, no deje su diputación. Si la llaman, no, usted se debe a sus votantes. Mira, tengo un resultado que fue espectacular, primera mayoría, un trabajo
arduo, pero significa que estamos enfocándonos con lo que la gente quiere también en materia de Sí. representatividad, y vamos a seguir en la misma tónica, sin tener, mire, yo estuve antes, o sea, pero como consejera regional, con el Gobernadora gobierno, y también, gobernadora, sí, y con el presidente Piñera, en el caso de la consejería, porque pero también habían temas que yo opinaba en relación a lo que es el desarrollo de la política en materia de seguridad, sobre todo lo que era, bueno, terrorismo, derechamente, que hoy día vemos que está muy, muy complicado, y vamos a estar muy atentas porque no podemos seguir con un estado de excepción. Yo este año la hemos aprobado siempre, pero va contra todo, incluso hasta inconstitucional, porque cómo va a ser excepcional que algo sea Permanente, de manera normal, ordinariamente se esté desarrollando. Entonces tenemos que notar un cambio, tiene que haber un cambio con lo que le pedimos a este gobierno. ¿Cuál es el plan concreto? ¿Cómo resuelve el problema? Bueno, el próximo gobierno, al que yo apoyé con todas las fuerzas y que creo que tengo la esperanza que las cosas van a cambiar, bueno, ¿cuál va a ser el plan? ¿Cuál va a ser el cambio? Y cómo se vuelve a vivir más tranquilo. Flor Báez, diputada por Biobío, tiempos muy ahí vertiginosos en el Congreso, y por supuesto ya nos vino a contar de primera mano lo que va a venir adelante. Que tenga un lindo lunes, mejor semana. Muchas gracias también para usted, querida Ángela y Alfonso. Muchas gracias, diputada.